Dale. Muy bien. Vamos a trabajar en la clase de hoy con el tema de referencias relativas y referencias absolutas. Bien, aquí tenemos una planilla diseñada para controlar las rifas entregadas, las rifas vendidas, en una hipotética situación de que un grupo o varios grupos de un liceo hacen una rifa para recaudar fondos para un paseo de fin de año, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Se registra en esta planilla el nombre del alumno o del estudiante, el grupo al que pertenece, las rifas que se llevó, por ejemplo, Ana se llevó 20 rifas para vender, ¿sí? Son las que le dimos para vender. Sabemos que en marzo vendió 8 de esas 20 y en abril vendió 9 rifas más, ¿sí? Y así para cada uno de los alumnos. Por ejemplo, Juan se llevó 25 rifas para vender, de las cuales en marzo vendió 18 y en abril vendió 5. ¿Sí? Bien. En total vendidas tenemos que hacer una operación, una de las 4 operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? La suma, o sea, más, la resta, menos, la multiplicación y la división. ¿Sí? En este caso, para obtener el total de rifas vendidas por cada estudiante, por ejemplo, para el caso de Ana, es una suma. ¿Qué vamos a sumar? 8, las 8 rifas que vendió en marzo, más las 9 rifas que vendió en abril. Pero no vamos a poner el número 8 más el número 9, sino que vamos a, en la operación, vamos a poner la celda donde está cada uno de esos valores o números que queremos sumar. ¿En qué celda está el 8? Está en la celda D3. ¿Por qué? Si nosotros miramos, está en la columna D y en la fila 3. Y el 9 está en la celda E3, o sea, columna E, fila 3. Por lo tanto, sería D3 más E3. Como siempre, ponemos el signo de igual antes de comenzar la operación y vamos a poner D3 más E3. Si ustedes observan, las referencias, que son las celdas, van a aparecer en colores, ¿sí? Correspondiendo, digo, lo que nosotros escribimos en la celda, con la celda correspondiente de acuerdo al color. En azul está D3, que es la celda donde está el 8. Y en rojo está la celda E3, que es la celda a donde está el 9. Cuando apretamos Enter, obtenemos el resultado. Si cualquiera de los contenidos de una de esas dos celdas varía, por ejemplo, vamos a cambiar el 8 y vamos a poner el número 10, ¿qué va a pasar con el resultado? Va a actualizarse automáticamente. Decía 17, ahora dice 19. ¿Por qué? Porque nosotros en esta operación indicamos que queremos sumar todo el contenido de la celda D3 más todo el contenido de la celda E3. Por lo tanto, si el contenido de una de esas dos celdas cambia, va a cambiar automáticamente el resultado. Muy bien. Para el resto de los estudiantes, de los alumnos, no tenemos que hacer una por una cada una de las operaciones. Por esa razón es que nosotros utilizamos la planilla de cálculos, justamente para no tener que hacer una por una cada una de las operaciones. Porque si no, lo haríamos con una calculadora o lo haríamos con papel y lápiz. La diferencia es que la computadora me va a permitir copiar esa fórmula para no tener que escribirla una por una y para en un segundo obtener el resultado para todos los estudiantes. ¿Cómo se copia la fórmula? Se copia desde el controlador de relleno, que es este puntito que aparece en el ángulo inferior derecho de la celda. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos el puntero del mouse sobre ese puntito, el puntero del mouse cambia, aparece una cruz de color negro, y en ese momento yo voy a poder apretar el botón izquierdo del mouse, arrastrar para copiar la fórmula
para todos los estudiantes. ¿Vieron cómo en un segundo obtenemos todos los resultados? Recuerden esto, es muy importante. Nunca hacemos una por una cada una de las operaciones en una planilla. Siempre vamos a hacer solamente para el primer caso y luego vamos a copiar arrastrando para obtener los resultados en todos los demás casos. Muy bien. ¿Cómo copió la planilla? Vamos a repasar. En la primera celda habíamos escrito D3 más E3, que viene a ser 10 más 9. O sea, en la celda D3 tenemos el 10 y en la celda E3 tenemos el 9. Vamos a ver qué escribió la computadora en la siguiente celda. Ya no dice D3 más E3, sino que dice D4 más E4. O sea, la computadora cuando copia, actualiza la fórmula de acuerdo a la fila hacia donde estoy copiando. En el primer caso estábamos en la fila 3, ahora estamos en la fila 4. Por lo tanto, cambió la fila, ya no es más la fila 3 y es la fila 4. Por lo tanto, dice D4 más E4. Vamos a la siguiente. D5 más E5. Y vamos a la última para ver lo que escribió. La última fila es la fila 20, corresponde a Fiorella, ¿sí? Y acá dice D20 más E20. Observen las referencias que están, como siempre, con colores, ¿sí? D20 es la celda que contiene el 8, columna D, fila 20, y E20 es la celda que contiene el 11, columna E, fila 20. Muy bien. Vamos ahora a devuelve. ¿Sí? Son las rifas que no vendió el estudiante, que no pudo vender y que debe devolver. ¿Sí? Por ejemplo, Ana, sabemos que se llevó 20 rifas. Está en la celda C3, de las cuales vendió en total 19. ¿Cuántas me tiene que devolver? Bueno, 20 menos 19. Sabemos que me devuelve una rifa. Es una resta. ¿Qué vamos a restar? Las rifas que se llevó menos el total de rifas que vendió. Vamos a hacer la fórmula. Es igual, y en este caso, en vez de escribir la fórmula, vamos a hacerlo de otra forma diferente y más fácil todavía. Con el mouse vamos a hacer un clic en el 20, que son las rifas que llevó, y van a ver cómo la computadora me escribe la referencia a la celda. C3 menos, y acá vamos a hacer un clic en el total de rifas vendidas, que es el 19, y es la celda F3. Otra vez, las celdas me aparecen coloreadas, con el mismo color de la referencia, sería C3 menos F3. Las rifas que se llevó el estudiante para vender, menos las rifas que vendió. Aprieto Enter, y como resultado obtengo 1. ¿Sí? O sea, 20 menos 19, 1. Nuevamente, en vez de escribir una por una todas las fórmulas para todos los demás estudiantes, voy a copiar. Siempre copiamos la fórmula. Nunca escribimos una por una cada una de las fórmulas. Copio arrastrando y ahí obtengo todos los resultados. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, vamos al último caso. No, vamos al segundo caso. Ana. Juan. Se llevó 25 rifas. Vendió 18 en marzo, 5 en abril. En total, acá dice total vendidas, me aparece que vendió 23. Por lo tanto, si se llevó 25 rifas, de las cuales vendió 23, me tiene que devolver 2, que era una resta. C4 menos F4. Yo qué sé, vamos a este que dice que debe devolver 11. C13 menos F13, o sea, 25 menos 14, me tiene que dar 11, perdón. Muy bien. Vamos al último caso. Fiorella se llevó 20, vendió 19, es C20 menos F20. O sea, 20 menos 19, como resultado obtengo 1. ¿Sí? ¿Vieron cómo en un segundo obtuvimos todos los resultados copiando la fórmula? Bien, el dinero. ¿Cuánto dinero debe entregar cada estudiante por las rifas que logró vender? Por ejemplo, sabemos que Ana vendió
19 rifas. Acá tenemos el 19, ¿sí? 19 rifas total vendida por Ana. ¿Cuánto vale cada rifa? Vale 100 pesos. ¿Sí? Cuando tenemos, o sea que tenemos que calcular cuánto dinero tendría que entregar Ana. Una forma sería sumar, cada rifa vale 100 pesos, sumar el 100 19 veces. 100 más 100 más 100, repitiendo esa suma 19 veces. Pero cuando tenemos que hacer un valor, digamos, que se repite muchas veces y queremos obtener el total de esa repetición, es una multiplicación. Tenemos que multiplicar 19, que es el total de rifas vendidas, por lo que vale cada rifa, que es 100. ¿Sí? Entonces, 19, que es F3, por 100, que es el precio de la rifa. F3 por B21. Observen bien las celdas. El 19 está en la columna F, fila 3, y el 100, que es el precio de la rifa, está en la columna B, fila 21. ¿Sí? Aprieto Enter y obtengo el resultado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para los demás casos. Vamos a copiar la fórmula. Pero acá van a ver que vamos a tener un problema. Vamos a ver qué problema tenemos y cómo lo resolvemos. Yo copio la fórmula y me aparecen dos resultados arriba, después todo cero. O sea que hay algo que está mal. No me puede dar cero para casi todos los estudiantes. Vamos a ver qué hizo la computadora. Primera fórmula, F3, que es el 19, por B21, que es el 100. ¿Eso está bien? Me da 1900, o sea, 19 por 100 es 1900. Vamos al segundo caso. Ya la computadora, en vez de escribir F3, escribió F4, está bien, porque bajó a la siguiente celda, o sea, el 19, ahora bajó al 23, que es el total de rifas vendidas por Juan. Pero así como bajó acá, en el total de rifas vendidas, en el valor de cada rifa, también bajó de B21 para la siguiente celda, tomando el 45. O sea que ahí bajó cuando ahí no tendría que haber bajado. Vamos al siguiente caso. Siguió bajando a medida que yo fui copiando. Al principio era F3, después tomó F4, ahora tomó F5, que son las 20 rifas vendidas por Pedro. Y eso está correcto, está bien. Pero así como bajó en el total de rifas vendidas, también bajó en lo que sería el valor de la rifa, que era la celda B21, bajó después para la celda B22 y ahora bajó para la celda B23, que es una celda que está vacía. ¿Por qué sucede esto? Cuando nosotros copiamos la fórmula, la computadora, que es una máquina, la planilla de cálculos, actualiza ambas referencias, bajando para la fila siguiente. Pero en este caso, una de las referencias, volvamos a la primera fórmula, F3 por B21. Una de las referencias, que es F3, tiene que bajar para tomar el resto del total de rifas vendidas por cada estudiante, para bajar al valor de cada estudiante, a F4, F5, para tomar las rifas de Pedro, F6, para tomar las rifas de Jorge. Pero el precio de la rifa no tiene que bajar, tiene que mantenerse anclado. ¿Por qué? Porque la fórmula tendría que ser F3 por B21. En el siguiente caso, tendría que ser F4 por B21, que es por 100. En el siguiente caso, tendría que hacer F5 por B21, siempre por la misma celda, que es la celda donde está el 100. Bueno, acá tendríamos que hacerlo uno por uno, cosa que debemos evitar realizar. Si nosotros quisiéramos hacerlo de esta forma, tendríamos que hacerlo uno por uno. Pero vamos a aplicar una herramienta que nos va a permitir copiar la fórmula sin tener que hacer una por una cada una de las fórmulas. Bien, y esa herramienta se llama referencias absolutas.
¿Qué es referencias absolutas? Bueno, es indicar de alguna forma que una de esas dos referencias queremos que se repita siempre, que no cambie, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer? Aplicándole lo que nosotros llamamos coloquialmente las anclas. Las anclas me van a permitir indicar que la referencia B21 se tiene que repetir siempre y no debe cambiar. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Antes de la B vamos a poner un signo de pesos y antes del 21 vamos a poner también un signo de pesos. Obsérvelo bien. Pesos B, pesos 21. Esas son las anclas. Ahora voy a copiar la fórmula y vamos a ver qué sucede. Bien, miren lo que hizo la computadora. F3 por B21. F4 ya no es más F3 por B21, que se repite. ¿Por qué? Porque le puse las anclas. F5, que son las 20 rifas que vendió Pedro, por B21, que es el 100. Nuevamente se repite la celda B21, que contiene el valor de cada rifa. Y vamos a la última celda. F20, que son las 19 rifas vendidas por Fiorella, por B21, que no cambió, que se mantuvo anclada, que es el valor de la rifa. ¿Sí? Bueno, vamos a repasarlo esto para ahora convertir ese valor que está en pesos, convertirlo a dólares. ¿Sí? Sabemos que el valor del dólar es 45. Y para convertir un valor que está en pesos a dólares, ¿sí? Vamos a realizar una división. Dividimos. ¿Por qué? Porque si cada dólar vale 45 pesos, tenemos un valor que equivale a 1.900 pesos. Para obtener la equivalencia en dólares, realizamos una división. Dividimos el valor en pesos entre lo que vale cada dólar, que es 45. Muy bien. El valor en pesos, ¿sí? Que es H3, dividido 45, que es B22. ¿Sí? Para el siguiente valor en pesos, tendría que ser H4, va a cambiar la referencia de la celda, dividido B22, que es 45. O sea, el B22 vamos a tener que conservarlo anclado. Vamos a ponerle, antes de copiar la fórmula, signo de pesos antes de la B, signo de pesos antes del 22. Aprieto Enter y ahora copio esa fórmula, ¿sí? Y obtengo los resultados. H3 dividido B22. Vamos a la siguiente celda. H4, ya no es más H3, cambió, pero el B22, si ustedes observan, se repite, que es el valor del dólar, el valor en pesos para cada dólar. 45 pesos vale cada dólar. Vamos a la siguiente celda. H5, el B22 se repite, vamos a la última. H20, que son los 1.900 pesos, dividido B22, que es el valor del dólar. Muy bien, con esto terminamos con el tema de referencias relativas y referencias absolutas. Antes de terminar, recordemos, referencias relativas son aquellas referencias que cuando nosotros la copiamos, cambia de acuerdo a la fila hacia la cual estoy copiando la fórmula. Va a cambiar, por ejemplo, en este caso la referencia relativa es H3. Cambia si nosotros miramos en la siguiente celda para H4. Y referencias absolutas son aquellas referencias que mediante las anclas, o sea, poniéndole anclas, esa referencia se va a repetir, no va a cambiar, ¿sí? Para todas las celdas que yo esté copiando esa fórmula. Por ejemplo, H3 dividido B22, y ahora tenemos H4 dividido B22. B22 es una referencia absoluta.